Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica coliflor a la sartén o con sartén, procederemos de la siguiente manera. Para empezar necesitamos el típico pack de verduras para hacer un caldo de verduras. Vamos limpiando estas verduras y las añadiremos a unos 3 litros de agua. Y dejaremos a fuego medio que todo esto nos dé su resultado. Añadiremos un poquito de sal, tapamos y que vaya cociendo. Mientras tanto vamos a pelar y a triturar 4 cebolletas pequeñas o medianas. El triturado de estas cebolletas va a ser de manera que no nos haga agua, no nos pasemos triturando. Si preferís cortarlo finamente y bien pequeñito, también se puede cortar con un cuchillo finamente y bien pequeñito. Ahora en una sartén amplia añadiremos 4 cucharadas de aceite y al mismo tiempo añadimos la cebolla que hemos picado. Le ponemos un poquito de sal, mezclamos bien y a fuego bajo dejamos que esta cebolla se vaya cociendo poco a poco. Mientras tanto, con un rallador rallamos un tomate. Este tomate lo reservamos. Seguidamente vamos a por la artista principal de esta receta. Primeramente sacaremos las hojas verdes y seguidamente cortaremos a trozos pequeños los arbolitos que la misma coliflor nos da. Ahora cada arbolito que tengamos lo vamos a cortar en finas láminas. Una vez cortada o antes, esta coliflor la podemos lavar bien lavada. Mientras tanto, a fuego medio se nos va haciendo fuego medio bajo, se nos va dorando, se nos va reduciendo la cebolla. Y una vez ya la tengamos a nuestro gusto doradita, reducida, añadiremos el tomate que hemos rallado anteriormente. Añadiremos un poquito de sal y también podemos añadir un poco de pimienta. Mezclamos bien y a fuego lento, a fuego bajo, dejamos que se vayan cociendo estos ingredientes. Aprovecharemos para hacer nuestra presentación, una decoración, y tendremos unos espárragos verdes que vamos a cortar los tallos más frescos. Cortaremos también finamente un poquito del tallo más duro para añadirlo a la cocción con la cebolla y el tomate. Mezclaremos de nuevo estos ingredientes. Ahora ya ha pasado unos 15 minutos, ya tenemos el tomate bastante reducido y será el momento de añadir la coliflor que hemos cortado finamente. Y el siguiente paso será cubrir esta coliflor con el caldo de verduras que estábamos haciendo. Mezclamos todo el contenido de esta sartén para que se mezclen los sabores. Rectificamos de sal y dejaremos cocer a fuego lento durante unos 10 minutos. Mientras se nos va cociendo esta coliflor, vamos a hacer una picada con parte de la zanahoria, con 2 trocitos de la zanahoria del caldo, un poquito de col y 3 dientes de ajo picados. Todo esto lo vamos a picar
y en su momento lo pasaremos a la sartén. Ya tenemos otra cosa hecha y reservada y ahora vamos a preparar la decoración. En una sartén vamos a poner un par de ajos y seguidamente los vamos a cocer, a freír un poquito, y antes de que se doren mucho añadiremos las cabezas de espárrago que habíamos cortado. A fuego lento dejaremos que se vayan cociendo. Añadiremos un poquito de sal también. Y ahora volveremos a la picada que habíamos dejado pendiente. Aquí pondremos un poquito de caldo de las verduras que tenemos reservado aún. Tenemos un poquito. Lo trituramos bien triturado todo. Y esta picada la pondremos cuando ya pasen los 10 minutos de hervir la coliflor. Lo pondremos con la coliflor. Y dejaremos cocer, mezclaremos bien y dejaremos cocer todo esto durante unos 5 minutos más. Ya finalmente bautizamos la sartén con un poco de perejil seco picado. Añadiremos el aceite de freír los espárragos. Mezclamos por última vez. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos listo y preparada esta rica coliflor a la sartén. Espero, como siempre, que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: con los libros que escribieron nos abren los ojos los que murieron.